Bueno, muchas gracias. Es para mí un honor y una satisfacción y quiero agradecer a la Junta Directiva de Asomega, especialmente a su presidente, la iniciativa de esta reunión, de este punto de encuentro de los médicos gallegos y les animo y me brindo a seguir ayudándoles a hacerlo en los próximos años. La oncología, y voy a seguir un poco la estela de Ana Fernández Teijeiro, que lo hizo francamente bien. La oncología tiene muchos retos y ha avanzado muchísimo en investigación e innovación. Empezó hace pocos años, en la Segunda Guerra Mundial, y el símil bélico nos viene muy bien porque utilizábamos fármacos que mataban todo lo que pillaban por delante. Por fortuna, muchas veces las células tumorales mataban más que las normales, pero mataban todo. Y hoy en día tenemos desarrollos tan bonitos como estos conjugados con anticuerpos, los CAR T-cells, etcétera, etcétera. O sea que ha habido un fuerte avance farmacológico, tecnológico, al fin y al cabo. Pero más importante que esto es el avance en la biología. Nosotros entendíamos el cáncer como todas las células iguales, malas, pero iguales. Entonces, era lo mismo el tumor primario que las metástasis, todo, como las películas estas de los coreanos del norte, que son malos, todos bajitos, chinos y con el mismo uniforme. Hoy en día es completamente diferente. Entendemos el cáncer como un conjunto de células, muchas malas, algunas traidoras buenas del propio organismo, pero que van evolucionando, como cualquier organismo vivo. Y hoy sabemos que la mayoría de las células son diferentes. Hay ya experimentos donde todas, hasta el 100% de las células que aislamos, tanto en tumores sólidos como en biopsia líquida, son todas células diferentes. Y esto es un gran reto en la lucha contra el cáncer. Y evidentemente también el manejo clínico del paciente. Antes el profesor Gómez Reino hablaba de poner la mano en el paciente como única herramienta que había, y esto nos es común a algunas especialidades. Hoy en día hemos evolucionado con mucha tecnología, con mucha informática, y realmente no sabemos cómo va a ser la relación médico-paciente, que va a seguir existiendo, pero no sabemos cómo va a ser en los próximos años. Dentro de los retos que tenemos, y a pesar de que hemos aumentado la supervivencia de una forma importante a nivel global, todavía tenemos áreas de mejora. Y estas son las supervivencias del mundo civilizado. Estados Unidos tiene un 69%, según los últimos datos, en supervivencia global del cáncer. Estos son datos crudos, no hay interferencia de ningún tipo. España estamos un poco más bajo. Los países europeos nos superan un 5 puntos, Estados Unidos nos supera 9 puntos. O sea que tenemos realmente una área de mejora manifiesta. Pero el cáncer sigue avanzando de una forma importante. Y estos son datos muy recientes del IAR, de la OMS, donde habla que en pocos años, dentro de 20 años, va a haber un 60% aproximadamente más de cáncer en nuestro medio. Y esto, claro, nos tiene que alertar un poco. La opinión de los americanos es que el cáncer es lo que más preocupa a los ciudadanos americanos, mucho más que todas las otras enfermedades. En Europa y en España, especialmente, estamos todavía un poco mirando para otro lado. Me alegré mucho, y yo creo que nos alegramos mucho, cuando la nueva ministra de la Comunidad Económica Europea habla que el objetivo de esta legislatura que va a empezar va a ser el cáncer.
Y de hecho ya en los próximos planes de investigación en Europa Horizonte, el cáncer va a ser prioritario en su financiación. Y como ha dicho Ana Fernández Teijeiro, tenemos 5 armas en el cáncer. La más antigua, la cirugía, que ha evolucionado, la radioterapia, que también ha evolucionado, pero fundamentalmente porque los tratamientos sistémicos, con la quimioterapia, que es grosera, pero sigue siendo efectiva en algunas circunstancias, los tratamientos moleculares, los tratamientos diana y la inmunoterapia, en los que tenemos depositado mucha esperanza. Porque quiero recordar que el 90% de las muertes por cáncer son por metástasis. Las metástasis son las responsables de la mortalidad, la gran mortalidad del cáncer. Entonces, para el tratamiento de las metástasis necesitamos tratamientos sistémicos. Y entendemos ya, y ha habido un enorme avance en las identidades, en las características de cuáles son lo que tenemos que atacar con el cáncer, que va desde bloquear las señales de proliferación o evadir los genes supresores hasta la inmunoterapia con todas las herramientas que tenemos. Esto nos lleva a una maraña, a una absoluta maraña, como fue la primera vez que yo fui a París. No había en aquellos momentos los tontones o los GPS, nos daban un mapa y casi me da un patatús y me enseña cuando veo el plano del metro que quería ir de un sitio a otro. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico, este es el TDM1, un fármaco que ya llevamos utilizando en cáncer de mama varios años, es un anticuerpo unido que un anticuerpo bloquea directamente las células que solo expresan ese receptor, en este caso el HER2, y va unido de una forma muy inteligente con un veneno, la entansina, que no pudimos utilizar en ensayos, no pudo pasar de la fase 1 de tan tóxico que era, pero al darlo así en forma tan selectiva y en pequeña cantidad, y solo a la célula tumoral, como podemos ver ahí en la imagen, se introduce dentro de la célula. Cuando se introduce en el lisosoma se cambia el pH y de repente se suelta esa entansina y mata solo a la célula tumoral y no mata a las células vecinas, como la bala mágica que soñaba Paul Ehrlich a principios del siglo pasado. Pero esto es lo que hace muchos de los tratamientos diana y muchos de los anticuerpos monoclonales. Hacen desaparecer el tumor, como en este caso un melanoma, donde se pueden observar los nódulos metastásicos tumorales que al cabo de unos días desaparecen completamente. Pero surge un problema, la resistencia. Porque el cáncer es un organismo vivo. La diversidad y la plasticidad del cáncer es lo que produce la resistencia. Cualquier presión que tengamos en la vida y en la biología lleva a una evolución, y esta es la evolución del cáncer. Para esto pensamos que uno de los mecanismos que puede evitar esto es la inmunoterapia. Por fin hoy en día podemos demostrar que la inmunoterapia, entendida como la entendemos hoy, no como la entendíamos hace pocos años. Lo que hacen los tumores, que son tan listos, es atolondrar, adormecer, bloquear los linfocitos, las células de defensa. Pues la inmunoterapia moderna lo que está haciendo es justo lo contrario, hacer que esa señal de bloqueo de los linfocitos se borre y que los propios linfocitos nuestros ataquen al tumor y eliminen el tumor. Esto seguro que está ocurriendo todos los días en mucha gente, en muchos de nosotros. Y es efectivo. Lo que pasa es que hay un momento en que se gastan los linfocitos o se cansan. Y es el equilibrio inmunológico. Y finalmente termina por vencer el tumor
que es el escape, el consideramos escape. Pues eso lo estamos revirtiendo en un porcentaje importante de pacientes. Y aquí tenemos un ejemplo de una paciente con un pronóstico fatal, que no teníamos ya tratamiento efectivo, que tuvo la suerte de meterse en un ensayo clínico. El tumor le creció a la semana de poner la primera infusión. Pensábamos que ya no había nada que hacer o que estaba totalmente infectado esto, y al mes le había desaparecido esta lesión tumoral y se curó ad íntegro, completamente. Sigue viva, es de los 20-40% de pacientes que mantienen largas supervivencias. Y claro, ¿cómo descubrimos esto? Porque este es un cáncer de mama con todas las alteraciones genéticas. Estos son todos los genes y estos son los pacientes, y veis que va cambiando con el tiempo y se van modificando y aparecen otras nuevas y desaparecen unas. Esto, la única forma es midiendo continuamente cómo está el tumor, observándolo continuamente. Y esto es lo que nosotros llamamos biopsia líquida, que es uno de los objetivos de investigación de nuestro grupo. Biopsia líquida es coger en la sangre y con las modernas tecnologías, no con tecnologías antiguas, tecnologías muy sofisticadas, analizar cómo está el tumor. Lo utilizamos fundamentalmente con el DNA. Vamos a empezar con el RNA y con las células tumorales circulantes. Y este es un concepto muy, muy atractivo que estamos utilizando ya en identificar tratamientos para el paciente, en lo que llamamos medicina de precisión, en monitorizar la enfermedad, y que en un futuro muy próximo vamos a estimar el riesgo de recaída y a meternos en el objetivo final, y que es lo más atractivo y posiblemente lo más beneficioso para aumentar la supervivencia, como es el diagnóstico precoz y el cribado. Este es un ejemplo estos son cánceres de colon, estadios 2, donde veis las curvas de separación con las herramientas que tenemos actualmente. Estos pacientes tienen un pronóstico bastante bueno, un 60%, 70% de curaciones, y cuando ponéis a dos oncólogos a opinar sobre el tratamiento, uno va a opinar que sí y otro que no, porque no tenemos más herramientas para poder discernir, porque veis que aquí las curvas se separan muy poco. Pues con técnicas de biopsia líquida, siguiendo después de la intervención al paciente, vemos cómo se separan de esta forma tan espectacular las curvas. Y con esto podemos evitar a una gran mayoría de pacientes tratamientos de quimioterapia que son ineficaces. Y podemos seleccionar perfectamente los pacientes que van a beneficiarse de la quimioterapia actual o de nuevos tratamientos. Pero el futuro que ya está aquí muy cerca, todavía es mucho más complejo, y no hablamos ya solo de genómica, hablamos de epigenómica, hablamos de proteinómica y de metabolómica. Y todo esto tenemos que asimilarlo de alguna forma, que no somos capaces, la mente humana no es capaz, y necesitamos utilizar la bioinformática, la inteligencia artificial para llegar a ello. Y necesitamos también cambiar la forma de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos poblacionales que hemos realizado hasta ahora ya no valen. No valen en esta nueva medicina tan precisa, donde seleccionamos perfectamente a las poblaciones. Y tenemos que ir a ensayos que llamamos paraguas, umbrella, tratando la alteración específica, o enfermedad, o ensayos basket, papelera, donde metemos muchos pacientes para saber cómo responden independiente de la alteración. Y al final lo que vamos a llegar a ser el ensayo donde N es 1, donde cada paciente sea su propio ensayo y su propio control. Porque, como dije antes, así como las células tumorales son diferentes, nosotros todos también somos diferentes. Y eso tenemos que buscar técnicas para hacer y recuperar la medicina antigua con las herramientas modernas. Y con las dos manos necesitamos, y esto es clásico en la medicina, por un lado diagnosticar y por otro lado tratar. Todo esto conjuntado con todas las técnicas modernas que hemos ido desarrollando y que se están desarrollando a día de hoy. Pero necesitamos también cambiar, y esto es urgente en nuestro país.
cambiar el modelo clásico de atención médica, fundamentado en silos, en compartimentos estancos, en trasladar el paciente de un sitio para otro a redes integradas y grupos integrados. Este es el nuevo paradigma. Este es Porter, muchos lo conocéis, el que está definiendo cómo se va a pagar la medicina o cómo se van a pagar los avances en medicina, a lo que llamamos el valor, que son los resultados que le importan al paciente, lo que le importan al paciente dividido por los costes. Y son entidades integradas, unidades funcionales, donde el volumen y la experiencia van a tener mucho valor. Estas entidades integradas y funcionales con poco volumen y con poca experiencia no son efectivas. Probablemente sean más efectivas que lo clásico, pero no como están siendo nuestros países vecinos. Y finalmente, y esto es una publicación muy reciente, una gota de esperanza. Son los datos de 7 países de alto nivel económico donde se demuestra que sigue aumentando la supervivencia del cáncer. Afortunadamente, este es un cáncer de ovario y veis que en todos estos países son países ricos con altas supervivencias. De hecho, los de mayor supervivencias en todo el mundo siguen aumentando la supervivencia. Suponemos que todos los demás estamos haciendo lo mismo. En resumen, la oncología ha cambiado en los últimos años de una forma drástica, pero el conocimiento biológico sigue siendo la limitación actual. Necesitamos comprender mucho más cómo funcionan esas células que por algún motivo se han apartado del cauce normal y que necesitamos, sobre todo, entender y abordar la plasticidad y la diversidad de estos organismos vivos, organismos nuestros que intentan acabar con nosotros. Y apremian cambios estructurales, si no, no vamos a ser capaces de controlar la epidemia, el tsunami del cáncer en nuestro medio, o nos vamos a quedar muy retrasados. Aún así, el futuro es realmente impresionante y va a ser muy prometedor sin duda alguna. Este es nuestro grupo de investigación, OncoMed, donde nos podéis ver en el Hospital Clínico de aquí de Santiago. Y como a mí me gusta la frase de Darwin, ¿no? De que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Esto es la evolución pura. La evolución darwiniana nuestra y de las células tumorales va en ese sentido. Encontré en Follas Novas a nuestra Rosalía que decía lo mismo: desde aquí vexo un camiño que non sei a onde vai, polo mesmo que non sei quixera o poder andar. Muchas gracias por su atención.